Muy buenas tardes. Feliz de estar con ustedes de nuevo. Fausto Amador, Mimi Prado, un programa más de alto voltaje en 89.1 Cadena Radial Costarricense. Les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook de Alto Voltaje, en YouTube, Alto Voltaje Mimi Prado y por supuesto en vivo en la cadena radial. 89.1. El tema de hoy es Ucrania. Regresamos a él y regresamos con ese esfuerzo que hacemos siempre para decir cosas que no se dicen en otros medios o analizar puntos que no se analizan con frecuencia. Se dice que lo primero que muere en una guerra es la verdad y que el primer gran ataque y el ataque permanente es el ataque a la verdad. Eso hace que al analizar un proceso, una guerra, sea muy difícil porque lo que vemos en medio es fake news, noticias manipuladas, información sesgada de ambos bandos, de todos los bandos, porque es parte de la estrategia de la guerra. Y eso hace que se dificulte el análisis o que caigamos en lugares comunes. Y eso lo vemos incluso en los medios más importantes de la prensa y los que consideramos siempre más objetivos de la prensa. Entonces, partiendo de eso, a veces nosotros señalamos, decimos y hablamos sobre puntos, como decía anteriormente, que otra gente no toca y algunas veces también crean escozor. ¿Por qué? Porque nos salimos, buscamos salirnos de esa posición manicaísta, de un lado están los buenos y del otro lado están los malos, sino buscar los hechos de lo que se puede, porque la información real sobre la guerra la manejan solo los estados mayores de los ejércitos. Haciendo ese preámbulo, vamos a tocar el tema de Ucrania hoy. Y comenzamos, como me señalaba Fausto antes del inicio, por los grandes significados, cómo se mueven los actores, cómo se afecta el mundo, los actores y el mundo con esta guerra, para después entrar en cómo avanza esta en realidad. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Vos lo decías muy bien. La información se convierte en una de las armas más importantes de la guerra. Y la realidad es que la opinión pública, tanto de los bandos contendientes como de la observación internacional y los países del mundo, forman parte de las fuerzas que participan dentro de la guerra, de los intereses que entran dentro de la guerra. Y en este caso es una guerra que afecta a todo el mundo. Parece mentira que estemos comentando una cosa tan terrible. Si comenzamos desde el comienzo, no es exactamente el comienzo, pero sí el de la guerra. El 24 de febrero de 2022, las tropas rusas atravesaron la frontera y comenzaron una invasión a Ucrania. Esa es la fecha convencional que designa el acontecimiento de mayor impacto en las correlaciones de fuerzas internacionales del mundo actual y en las transformaciones políticas, comerciales y económicas que se están viviendo a partir de esa guerra y que están en curso de implantarse en el mundo. Y entonces nosotros nos descubrimos que el signo fundamental de la situación actual es la incertidumbre, la interrogante, las suposiciones, hipótesis, la búsqueda de factores determinantes de la evolución de una guerra que tiene un sentido transversal a países, a culturas, a alianzas. Es decir, la historia con esta guerra se corta y gira. El canciller alemán Olaf Scholz no se puede salir sin decirlo, y es interesante porque lo dijo en una frase y luego fue retomada esa frase en todo el mundo, y entonces él tuvo que tratar de definir esa frase y sacó un artículo largo, grande,
analítico en el Foreign Affairs reciente, en donde habla del tema. Él llama Zeitenwende, cambio de época, inflexión de la historia. Y dice claramente, la guerra de Ucrania puso un punto final a la era que estamos viviendo. Y luego lo define, nuevas potencias se han fortalecido o han reemergido. China, económicamente fuerte, se ve afectada y la conciencia que tiene de sí misma la lleva a ser un actor aunque no esté involucrada directamente en la guerra. Bueno, y finalmente en este nuevo mundo multipolar, Scholz se pregunta, la gran pregunta, la que te hace vos, Mimi, la que varias veces hemos hecho en este programa, dice, el punto de inflexión de la historia que esta guerra significa va mucho más allá de la guerra, dice Scholz, y la gran pregunta es, ¿qué campo tenemos los europeos para actuar como protagonistas independientes en un mundo cada vez más multipolar? Se lo pregunta así abiertamente y él trata de responderse, pero la respuesta probablemente es que hasta este momento lo que ha probado Europa es que no tiene ningún campo de acción autónomo o independiente. Bueno. Fausto, perdón por interrumpirte aquí, pero yo me pregunté tantas veces por qué cayó en esta trampa tan fácilmente Europa. E incluso de apoyar como apoyó la guerra a través de la OTAN. Incluso analizamos toda la historia previa, ¿verdad? El miedo al imperio ruso, etcétera, etcétera. Y me he encontrado en los últimos días el tema de la guerra en zona gris, ¿verdad? Que es la guerra no en el campo de batalla, sino la guerra en el ciberespacio, en esa nueva parte que es las telecomunicaciones. Y ahí los rusos sí habían iniciado una guerra contra los europeos y los norteamericanos. Incluso los norteamericanos fueron parte de las elecciones y provocaron cambios importantes en la población. Y fue el miedo en parte a esa zona gris, Maskirovska, la llaman los rusos, ¿verdad? Que es la desinformación, el fake news, los trolls, la toma del espacio, el bloquear las comunicaciones, etcétera, lo que de alguna manera fue escalando miedos en la Europa, ¿verdad? Yo no había tomado en cuenta ese punto y perdón, pero quería señalarlo porque es parte también de por qué se inicia esta guerra. Bueno, todo debe ser tomado en cuenta, pero la realidad es que estamos en una guerra con muertos y con refugiados y con un grado de destrucción absolutamente fantástico y con una Europa que no está teniendo autonomía en sus decisiones y está recibiendo para toda su población una cosa tremendamente espantosa que, bueno, algún día podemos tratar de ver por qué no tienen una política autónoma. Pero bueno, el punto principal en estos momentos es hacia dónde se mueve la guerra. ¿Qué posibilidades existen para una paz negociada? La guerra está teniendo impactos demoledores en Ucrania y en Rusia. Se puede afirmar que de los actores externos, los más perjudicados con la continuidad de la guerra son Europa, porque es el espacio en donde impacta de forma más inmediata los efectos económicos y migratorios de la guerra, que son tremendos, Mimi. La migración es tremenda. Ayer yo estuve analizando a ACNUR y está hablando de 17.1 millón de refugiados, Y de los todavía, cuales Fausto, 17 millones, eso es el 40% de la población de Ucrania. imagínate. Ibas a decir. No, iba a decir que incluso te analizan, bueno, qué dicha que Rusia no ha podido movilizar conflictos en África para aumentar la migración de africanos a Europa como arma de guerra también,
¿verdad? Bueno, pero resumidamente, Europa está teniendo que cargar con eso y además de todos los efectos adicionales de costos, de aumento de precios, etcétera. Pero el segundo país, llamémosle externo a la guerra, más afectado es China, Sí. porque el curso de la guerra está cambiando las condiciones internacionales de comercio y de inversión que favorecieron su ascenso. Y Pero por eso otra parte, buscaba la guerra ¿Mm? buscaba eso. Para Estados Unidos, la guerra buscaba eso, afectar a China. O sea, Sí, estamos hablando de que es un fenómeno objetivo, que si de una forma consciente se estaba buscando eso, lo subraya todavía más que China, a pesar de estar externo, está implicado en esa guerra. Por otra parte, vos lo señalas bien, Estados Unidos con esta guerra está mejorando su posicionamiento estratégico, tanto con relación a Europa como, como con relación a China, porque ha podido acelerar mucho más de lo que había pensado un movimiento de retirada de inversiones de China. También ha creado el contexto en el ambiente de esta guerra, giró la OTAN hacia Asia y entonces está creando el contexto de una alianza estratégica militar en Asia y ha iniciado un movimiento de rearme de las viejas potencias que participaron en la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón. En estos momentos está en proceso de aprobar eh, una reforma a la constitución japonesa que prácticamente inicia un gran proceso de rearme. Y te quiero decir que Japón eh, anunció una cosa bien interesante y dice que en realidad Taiwán pertenece a su área de influencia. O sea, y que cualquier cosa que afecte su área de influencia les permitiría actuar militarmente por orden defensiva, ¿verdad? de forma preventiva. Preventiva y defensiva. Todo entre comillas, porque es decir, China hace algo en Taiwán y Japón decide defenderse a sí mismo atacando. Pero bueno, lo que No, estábamos perdón, y que diciendo, te ¿sí? olvidó un elemento más, o tal vez lo ibas a decir y te interrumpí. Otro elemento que favorece a Estados Unidos, gran ganador en esta guerra, es la economía interna. Con él puso a funcionar la economía de guerra, de armas, que es su gran economía, y logró mejorar las condiciones económicas y detener la inflación en Estados Unidos. Digamos que hasta el momento va ganando en la geopolítica, la parte armamentista y está ganando también en la parte económica. Por eso mismo, se podría concluir entonces que a los Estados Unidos les interesaría la continuación de esta guerra, desgastar lo más posible a Rusia y tener con relación a Europa una posición mayor de hegemonía. En realidad está ejerciendo total hegemonía sobre Europa. Y debilitar a Entonces, China. no existe ninguna presión para acabar pronto esta guerra. Sin embargo, hay razones para acabar esta guerra. Existen condiciones civilizatorias que harían necesario buscar lo más pronto posible una salida negociada. Podríamos citar decenas de analistas internacionales que recomiendan comenzar un proceso de paz, pero hay por lo menos dos grandes, dos enormes protagonistas internacionales que son de aceptación para el público norteamericano. Uno es Kissinger, viejo secretario de Estado de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, que condujo a dos cosas: a la retirada de Estados Unidos de Vietnam y a la aceptación de China en el concierto mundial. O sea, es un señor con una enorme visión histórica totalmente demostrada como acertada y sensata. Y el otro es nada menos que el general Milley, el actual jefe de Estado Mayor de los Estados Unidos. Kissinger acaba de sacar un artículo en el Foreign Affairs
Y comienza por recordar cómo a 2 años de comenzada la Primera Guerra Mundial, todos los líderes europeos habían sentido que la guerra se les había ido de las manos y que sin importar quién ganara ya todos habían perdido. Pero, recuerda Kissinger, nadie se atrevió a proponer la paz. Existe un libro, y Kissinger lo recomienda y lo cita, es la investigación de Philip Zelikow, que publicó algo así como el libro blanco de la batalla secreta para acabar con la Primera Guerra Mundial. Zelikow narra ahí los esfuerzos frustrados de todos los países beligerantes por alcanzar la paz en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra había comenzado en julio del 2014 y después de 2 años de guerra y de 10 millones de muertos, en agosto de 1916, Francia, Gran Bretaña y Alemania, los países contendientes fundamentales, hicieron sondeos para ver si se podía poner fin a esa carnicería. Y se buscó la mediación de los Estados Unidos. El presidente Woodrow Wilson envió su enviado emisario personal y Zelikow muestra que había perfectas posibilidades, que todos estaban de acuerdo en firmar la paz y regresar al statu quo ex ante, que era aceptable, pero nadie se atrevió a dar públicamente el primer paso. Después de tantos muertos, ¿cómo justificar una paz sin ganar nada? Era prácticamente inconcebible. Nadie se atrevió a ofrecer un proceso de paz formal. Y siguieron las discusiones. Y se pospusieron y siguieron. Y pasaron 2 años y más de 10 millones más de muertos. Finalmente el gran ganador fueron los Estados Unidos, que intervinieron en esa guerra. Alemania fue derrotada y Estados Unidos pasó a ser la primera potencia mundial desde entonces. En palabras de Kissinger, para volver a Kissinger, dijo, Europa se había suicidado culturalmente, porque en 2016, cuando vio que era posible la paz, no se atrevió a intentarla y dice, se está volviendo a suicidar de nuevo. Alemania y Rusia después de esa guerra quedaron desgarradas por la revolución. El famoso Estado, el Imperio Austrohúngaro desapareció del mapa. El Imperio Otomano desapareció. Francia nunca se volvió a levantar. Gran Bretaña quedó prácticamente supeditada a las políticas norteamericanas. Y bueno, y el Tratado de Versalles creó las condiciones de una masacre todavía más grande. Y dice Kissinger, estamos a tiempo de detener esto. El historiador Jan Kershaw dijo que ese proceso, esa incapacidad de buscar la paz cuando todos saben que es perfectamente posible alcanzarla, la llamó el descenso a los infiernos. Según Kissinger, el mundo se encuentra en un punto de inflexión comparable y dice, este invierno impone una pausa y es una pausa en donde sería posible iniciar tentativas de paz. Y recuerda que el hecho mismo de haber logrado impedir la caída de Kiev y de haber infligido una retirada a Rusia al Donbass, crea el momento de aprovechar esos cambios estratégicos para integrarlos en una nueva estructura de paz en la que tiene que ser parte Rusia, dice Kissinger. Según Kissinger, el camino se puede convertir sin la paz en una puerta al infierno. Por otra parte, el general Mark Milley, jefe de Estado Mayor de los Estados Unidos y el militar de más alta graduación, ha afirmado públicamente, repetidamente, que las posibilidades de una derrota absoluta de Rusia en el campo de batalla son bajas. Y desde entonces está recomendando 2 cosas. 1, que Ucrania busque una solución política y 2,
que se presione, que no se aliente a una guerra ultimatista. Y no sabemos qué es lo que ocurre, Mimi. Yo recuerdo que vos me decías en una de las primeras ocasiones que hablábamos de la guerra de Ucrania, que ya comenzaron, dichosamente ya comenzaron las conversaciones en Turquía Turquía. intervino. Exactamente, y habían llegado a acuerdos aceptables, y entonces intervino Johnson y le dijo, ni se le ocurra buscar una paz negociada, Boris hay Johnson. que derrotar a Rusia. Y bueno, Es la guerra interesante, está, la Fausto. guerra, mientras tanto, del punto civilizatorio, está produciendo escasez de alimentos, aumento de precios de combustible, está atrasando y retrocediendo las políticas contra el cambio climático, está produciendo una inflación internacional y una amenaza internacional de recesión. El mundo ni quiere ni necesita esta guerra. Toda debería apuntar a una presión internacional por la paz, pero eso todavía no existe. Fausto, volviendo a Kissinger, no, Kissinger fue el que alertó a Estados Unidos y le dijo que el peor escenario para Estados Unidos sería una alianza entre Rusia y China. Rusia y China siempre han competido, o sea, no era una alianza visible y posible en ese momento. Él lo señalaba hacia futuro, que una alianza de ese tipo podía provocar realmente debilitamiento de los Estados Unidos. Cosa Más interesante interesante, Mimi. es que esta Kissinger, guerra, ajá, es que es más interesante porque Kissinger había dicho que la única forma en que Occidente podía prepararse para mantener cierto nivel de hegemonía era integrando a Rusia en su sistema de seguridad. exactamente, para evitar la alianza con China incluso. O sea, Rusia pasaba a ser parte del sistema europeo, por decirlo de alguna manera, y se alejaba del monstruo ese que él veía que estaba creciendo y que era imparable, que era China. Los Estados Unidos hicieron lo contrario. En lugar de meter a Rusia, que quería ser parte de Europa, muchas veces lo dijo, Era miembro, en algún momento, en un largo momento, fue miembro, no con voto, un miembro observador de la OTAN. Estuvo exactamente. integrado en la OTAN Y como sin miembro embargo, observador e incluso no se opuso a las tremendas intervenciones militares norteamericanas desastrosas que Estados Unidos tuvo en Medio Irak, por Oriente, ejemplo. en Medio Oriente. Entonces, ahí, digamos, no se dio esa oportunidad de incluir a Rusia en el mundo europeo y alejarla de China y dejar más libre a Estados Unidos para poder atacar China. Entonces, a pesar de que el que gana, gana en esta guerra por el momento en los Estados Unidos, por otro lado, ese que gana, gana, también, también tiene el problema de que está juntando a China y a Rusia más de lo adecuado para su seguridad misma hacia futuro. Y otro punto interesante en todo esto, y lo acabas de señalar vos muy claramente, ejemplarizarlo, poniendo a Miller, al general Miller, es que los ejércitos dicen cuando una guerra debería acabarse, plantean las posibilidades de negociación de paz, los ejércitos, que es lo que uno querría que no. Y cosa contraria pasa con los políticos. Los políticos son los que no saben, ¿verdad? En el juego político, cómo atacarla o defenderla. Pero me hacen señas que me consumí el tiempo restante y debemos ir a un anuncio. Así que cortamos y si querés contestar, a la vuelta. De nuevo con ustedes y en esta segunda parte hablaremos más sobre cómo está la situación de la guerra. Habíamos quedado en la necesidad de negociaciones de paz, cómo estas se ven casi improbables por cómo están jugando los actores y cómo la parte política tiene más complejidad y menos apoyo
a la consecución de la paz que los mismos militares, lo que parecería una contradicción en sí, pero que bueno, que no se ha dado solo ahora, sino también en guerras anteriores. Y cómo esta guerra está redistribuyendo, como señalaba Kissinger, la geopolítica y el poder a nivel mundial y los costos que esto trae en el acomodo. Fausto, no sé si querés añadir más en esta de la primera parte. No, básicamente en realidad no es una contradicción porque, como veremos, la guerra es un acto político y entonces, aunque está siendo llevado a cabo por fuerzas militares, está respondiendo a razones políticas. En estos momentos, las condiciones actuales se plantean en tres grandes escenarios. Un escenario supone que Ucrania sigue ganando terreno a Rusia y Rusia se ve obligada, para no perder más terreno, a un empleo todavía mayor de sus Fuerzas Armadas y de su capacidad bélica, que es enorme. El peligro de ese escenario es anunciado por todos y el propio Biden lo ha dicho, una escalada horizontal, es decir, la guerra saliendo del territorio de Ucrania, implicando un enfrentamiento posible directo entre la OTAN y Rusia, cosa que nadie quiere, y una escalada vertical, es decir, un ascenso en los medios bélicos empleados. En estos momentos todo el mundo se está preparando al ascenso vertical. Ya Europa está anunciando que va a enviarle tanques de guerra a Ucrania. El segundo escenario, que prácticamente también se está anunciando desde ahora y se está teniendo lugar hasta ahora, con el cambio de mando en las Fuerzas Armadas rusas, Contá un poco es... de eso. ¿Mm? Al contar los antecedentes, se dio un cambio de mando en las fuerzas rusas. Sí, sí, hay un pequeño cambio de mando. En realidad, en estos momentos se retiró a quien había sido puesto anteriormente y se puso a Gerasimov, que es el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. O sea, el jefe del Estado Mayor ruso sigue siendo jefe de Estado Mayor y se involucra prácticamente como la guerra se convierte en elemento esencial, central de todos los comandos estratégicos rusos. Esa es la posibilidad entonces Y ahí no que es un hace a cambio la pequeñito, posibilidad. no es un, Y sí, no, no no es es un cambio pequeño. pequeñito porque es un cambio estratégico, ¿verdad? ¿En qué sentido es estratégico? Dicen analistas militares que un cambio de esto solo se da, que no sabemos por qué se dio en Rusia, ¿verdad? Porque no tenemos esa información, pero solo se da por dos extremos. Uno, que se esté perdiendo la guerra y entonces se requiera cambiar todo, saber si el cambio produce una mejoría, o dos, que es lo que prevén que puede ser, se está preparando Rusia para una escalada mucho mayor en la guerra y entonces por eso hace el cambio. O sea que son esas dos posibilidades para un cambio estratégico. Hay que entender también quién es Gerasimov. Gerasimov es el militar personalmente más cercano de Putin. Es uno de los grandes Siloviki, o sea, uno de ese equipo de personal cercano, y es el único que dentro del ejército está más asociado. Él ha estado involucrado y luego se anuncia entonces una contraofensiva que ya comenzó de parte de Rusia. Y entonces el segundo escenario que se plantea sería eso, una contraofensiva rusa que hace retroceder a las fuerzas de Ucrania, lo que obliga a Occidente, para que Ucrania no pierda, a un apoyo militar todavía mayor. Eso va a conducir a un nivel de destrucción todavía más grande de Ucrania. Bueno, ese escenario, Estados Unidos no puede permitir que avance Rusia y de nuevo, escalada horizontal y vertical, las posibilidades de que se salga de las manos y se abra lo que llama Kissinger la puerta del infierno.
En ausencia de conversaciones de paz, en cambio, el escenario más probable es un estancamiento estratégico, que ni la ofensiva rusa es suficiente, ni la contraofensiva ucraniana es suficiente. Y esa perspectiva es la perspectiva desastrosa de una guerra prolongada. Que es a Ivo lo que Dadle, están apostando, que digamos a lo que más apuestan algunos políticos de Occidente. Y no, Ivo Dalder, que fue el embajador de Estados Unidos en la OTAN durante la época de Obama, plantea que si bien el ejército ucraniano ha sorprendido a todos con su capacidad para defender el país e incluso recuperar parte del territorio que perdió al principio de la guerra, eso es algo muy diferente a poder expulsar a las tropas rusas de todo su territorio. Y él concuerda con el general Milley. Dice que es altamente improbable siquiera que la ayuda militar occidental sea cualitativa, porque para que fuera cualitativa implicaría también ayuda aérea, militar aérea, eh, helicópteros de ataque, etcétera, etcétera, que realmente le daría a Zelensky la posibilidad de atacar directamente territorio ruso. Y tiene alguna. entonces eso para que el cambio se produjera, dice el embajador Ivo, que eso correría el riesgo de iniciar una guerra directa entre la OTAN y Rusia. Entonces, en cuanto a negociaciones, ni Vladimir Putin está dispuesto a ceder las pretensiones de Zelensky en el Donbass, ni Zelensky está dispuesto a ceder territorios a la fuerza rusa de ocupación. Entonces, mientras ambas partes tengan incentivos para seguir luchando, pero no la fuerza para imponerse el uno al otro, lo más probable es una guerra prolongada y cruenta que se congele gradualmente a lo largo de una línea móvil que ninguna de las partes acepte. Y, Ese escenario es el escenario de la Primera Guerra Mundial, de desgaste y muerte, sin ganancia de ninguna parte y de daño para todos. y para todos significa la recesión económica mundial, inflación en el mundo, problemas con los alimentos en África, etcétera, etcétera, cosas que hemos analizado en programas anteriores de las consecuencias de la guerra en Ucrania para la economía europea y para la economía mundial, incluyendo hambrunas en algunas zonas del mundo. Es interesante, oyendo a los analistas militares, dos cosas, Fausto. Una, que Rusia avanzó hasta Kiev con esa fuerza militar impresionante de los rusos, pero que no lo pudo sostener no por la defensa maravillosa que en ese momento hicieron los ucranianos, sino porque nunca se puede sostener un territorio si no hay un avance militar de fuerzas de a pie que sostengan el territorio. Y que Rusia solo entró con sus tanques y sus equipos, no pudo sostener el territorio porque cometió el error de hacerlo antes de que 1 millón de soldados estuvieran en capacidad de sostener ese avance. Digamos, por eso el retroceso táctico de Rusia hacia el Donbass. Eso es uno. Y lo otro, que es muy importante también de tomar en cuenta, es que a pesar de que Ucrania da muestras de realmente ser un ejército feroz en la defensa de su territorio, tiene una enorme desventaja. Y la enorme desventaja es que quienes le entregan aparatos militares son 3 o 4 países diferentes: Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra. Y que la parte operacional de manejar eso es complicadísima porque tienen formas de manejo diferentes, repuestos diferentes, si se descomponen,
países diferentes para solucionar el problema y que entonces la logística que en la guerra la logística, entre más sencilla, más beneficios le da a un ejército, y que en este caso la logística de los ucranianos es muy complicada y eso no los favorece contra los rusos. Estoy hablando de la parte militar. No, pero además en la parte militar hay algo adicional para terminar ya la parte militar y meternos a la parte política, y es que vos lo dijiste bien, el propio Clausewitz así lo subraya en su famosa obra de la guerra. La infantería, por mucho que avance, dice Clausewitz, la técnica militar, nada sustituye la infantería. Y entonces, en estas condiciones, Ucrania está padeciendo de los límites que tiene en su expansión militar de infantería, porque sus tropas son muy limitadas, porque es un país más pequeño, porque tiene una inmigración tremenda y porque sus posibilidades no son infinitas. Pero bueno, Perdón, pasemos, tema, diría yo. no, un tema militar y el último y chiquito, que hay algo diferente en este momento y es el comando Wagner. O sea, que los rusos están utilizando, se me fue la palabra, comandos de ataque que no son del ejército regular, sino mercenarios. Con una característica interesante, los mercenarios Wagner no trabajan para cualquier país, solo trabajan para Rusia, han sido parte del ejército ruso, o sea, no se puede comparar con los mercenarios que trabajan en Medio Oriente, y como punto tercero, están sostenidos y pagados no por el gobierno ruso, sino por los grandes empresarios rusos, ¿verdad? Es un pequeño punto, pero que está teniendo una eficiencia y una eficacia muy grande en esta guerra, y ya se acabó lo militar. Bueno, ya que metiste a Wagner, tenemos que pensar también que en las tropas de Ucrania existen todas esas armas y todo ese empleo de material bélico sofisticado está siendo manejado básicamente por personal europeo con uniforme ucraniano, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, pasemos a lo fundamental, que es el tema de la política. Nosotros podríamos decir que esta guerra es el resultado del fracaso de la política. Se conoce el aforismo de Clausewitz: la guerra es la continuación de la política por otros medios, es decir, la guerra es la forma militar de alcanzar un objetivo político cuando las formas políticas no lo han logrado, es decir, cuando las formas diplomáticas se han topado con pared o no se han empleado o no se han querido emplear. Por eso, cuando hablamos de la guerra de Ucrania, necesitamos plantear claramente el fracaso de qué política es esa guerra o de cuál es política, el fracaso de la política de quiénes. Unión En Europea. efecto, los determinantes de la guerra de Ucrania comienzan por analizar a sus protagonistas y los objetivos políticos que pretenden alcanzar con esa guerra. Es necesario partir de ahí antes de analizar los determinantes que influyen en su derrotero, porque ahí está el punto. Los protagonistas de esta guerra comienzan en Ucrania. El involucramiento de los actores internacionales parte, se asienta y manipula las contradicciones nacionales dentro de Ucrania. De ahí que el pensamiento más elemental es que la guerra no se resolverá sin resolver el problema nacional ucraniano. Eso es lo primero que tenemos que analizar. El fracaso de la solución política del problema nacional ucraniano terminó en una guerra civil. Primero de ocupación, después eventualmente del involucramiento internacional que tenemos ahora. Los protagonistas internacionales directos en esta guerra son los que estuvieron involucrados en el problema nacional ucraniano, Rusia y los Estados Unidos. Ambos tienen objetivos contradictorios en Ucrania que no lograron resolver por vías diplomáticas. Que esto es tremendamente importante porque hay protagonistas que no son determinantes y se podría decir que son el eslabón débil
del involucramiento en esta guerra y por mucho que Europa se haya involucrado, sigue siendo el eslabón más débil, porque sigue siendo el segmento de políticas nacionales globales que más están siendo directamente afectadas por esta guerra. Y luego, lógicamente, está la economía, el instrumental tecnológico y los medios humanos bélicos, que también tienen sus limitaciones. Por eso, el problema nacional ucraniano se convierte en un conflicto a partir de 1991, como parte de la ola política de disolución de la Unión Soviética a la que pertenecía. Desde su nacimiento como república independiente se producen dos grandes tendencias que van a desgarrar su vida política. Una parte de su casta política se va a tratar de aproximar a Europa. La otra parte de su segmento político va a acercarse porque toda la historia cultural y étnica común la ha ligado a Rusia. Y esas dos fuerzas no logran resolver sus problemas y sus tendencias. Y las partes externas se involucran para acentuar esas diferencias, no para resolverlas. Esas tensiones dentro de Ucrania entre fuerzas políticas pro-occidentales y pro-rusas tuvieron un punto culminante en 2014, cuando las fuerzas pro-occidentales dan un golpe de Estado a un presidente pro-ruso, buscando la incorporación de Ucrania a la Unión Europea, y entonces las provincias rusas de la cuenca del Donetsk, llamado Donbass, se declaran autónomas independientes. En esos momentos Rusia toma y se anexa a la península de Crimea y se inicia desde entonces un estado permanente de guerra civil. La situación actual no es diferente de esa guerra civil, es la continuación de esa guerra civil. Y entonces aquí la gran pregunta es, ¿qué política fracasó aquí? Fracasó el intento de resolver de forma pacífica este conflicto por medio de la negociación. Bajo auspicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el gobierno de Ucrania y el gobierno de Rusia establecieron un grupo de contacto trilateral sobre Ucrania, que se reunió en Bielorrusia, en Minsk, para buscar una solución diplomática. Se formó algo que se llamó el Cuarteto de Normandía, con Rusia, Ucrania, Francia y Alemania. Y se llegó a acuerdos bien profundos, los mismos que en estos momentos están siendo las bases del acuerdo de paz. Alto al fuego condicionado, creación de una zona desmilitarizada en la frontera del Donbass, estatuto de autonomía, ni siquiera de independencia, todo el mundo estaba de acuerdo en la autonomía, y eso fue aprobado, ese acuerdo fue aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es el acuerdo internacional que ha tenido mayor rango en ese conflicto. Luego, el gobierno ucraniano de Zelensky desconoció ese acuerdo, no se hizo ningún movimiento para darle autonomía a las regiones, no hubo desarme, la guerra continuó. Ahora, desde el punto de vista ruso, la guerra tiene también su significado y las raíces de ese significado comienzan también en el mismo punto, la disolución de la Unión Soviética, el fracaso tremendo de Rusia, que cayó en un punto tremendamente bajo en su economía, en hambrunas, etcétera, etcétera. Hasta que llegó un momento en que se produjo un cambio político en Rusia. Putin tomó el poder y se produjo realmente algo que todo el mundo ha aceptado. Se estableció un sistema capitalista de Estado funcionante, se restauró la economía, las políticas tuvieron una enorme popularidad, hubo un avance económico sistemático en el nivel de vida de la población, de forma que
la popularidad de Putin está basada no solamente en temas ideológicos de restauración del honor, guerra. Pero bueno, el casus belli de Rusia es el acercamiento de la política que estaba teniendo Occidente de acercar la OTAN a su territorio. Y entonces se combinaba el interés nacional ruso de repeler a la OTAN y el interés nacional ucraniano de los problemas internos que allí ocurrían. La ofensiva militar rusa falló en sus objetivos iniciales. Todo lo contrario, creó una situación de un estancamiento de guerra en donde los Estados Unidos se convierte en un protagonista grandemente beneficiado. Digamos que el colapso de la Unión Soviética, y esto tenemos que tenerlo claro, creó lo que Charles Kraus-Hadmer llamó la inercia unipolar, el amanecer de una era de dominio sin rival de los Estados Unidos. En posesión de esa tremenda simetría, Washington se dedicó a desplegar su fuerza militar sin miramiento. En el repentino colapso de su único adversario, dejó a Estados Unidos suelto para resolver sus conflictos con el uso de la fuerza militar. Las pruebas abundan, están las intervenciones en Afganistán, Irak, Libia, el bombardeo a Belgrado. El recurso frecuente de la fuerza, dice una encuesta reciente del Pew Research, está socavando la legitimidad internacional de los Estados Unidos. Una encuesta del Pew Center reveló, está publicado en el Foreign Affairs, o sea, no lo vamos a dudar o a cuestionar, reveló que el prestigio de Estados Unidos ha caído estrepitosamente, ya que más de la mitad de la población mundial ve a Estados Unidos como una amenaza. Y existe un estudio de Monica Duffy, que es de la opinión que la propensión prioritaria de Washington al uso de la fuerza militar es un factor determinante a tener en consideración en el curso de la guerra de Ucrania. Estados Unidos tiene Happy Trigger, y ese Happy Trigger está jugando también en esta guerra. Pero rápidamente tenemos que irnos a Europa. Para la Unión Europea, la situación es exactamente la opuesta. No tiene nada que ganar y todo que perder con la continuación de la guerra. Su sistema productivo se ha vuelto repentinamente menos competitivo porque todo es más caro. Su población está pagando hasta 300% más por costos de calefacción y combustible. Los Estados europeos... Los Estados Unidos están aprovechándose de venderle a 300% más caro del precio mundial. Los Estados Unidos están necesitando hacer fortísimas concesiones. ACNUR estima que 17 millones de personas han huido de Ucrania desde el comienzo de la ofensiva, 41% de su población. Los sistemas sociales de Europa están teniendo que soportar de repente todo eso con educación, sistema de salud, alojamiento, comida, apoyo presupuestario. Y entonces la Unión Europea es el eslabón más débil de la guerra de Ucrania. Y entonces, aunque en estos momentos no está moviéndose hacia la paz, todo indicaría que el daño es tan grande que le va a producir serios problemas de carácter social y político y que no pueden permitirse de forma indefinida mantener una guerra en la que solamente son los perdedores. Yo creo entonces que cuando Olaf Scholz habla de Zeitwende, se tira a decir necesitamos establecer, dice al final de su artículo, nueva forma de ver el mundo y nuevos instrumentos de resolver las posibilidades, dice Scholz, de que Europa, es decir, la Unión Europea, pueda tener una participación autónoma, independiente, propia. Muy bien, con esto terminamos un programa más sobre la terrible guerra en Ucrania y esperamos que se les hayan aclarado a ustedes muchas de las dudas
e intereses que tienen en el tema. Gracias, Fausto, y muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.